Bueno, y queremos seguir analizando las razones de este corte, lo que hablábamos recién con Paloma Ávila, y estamos con un experto consultor, además independiente, me refiero a Carlos Suazo, que nos acompaña aquí en el estudio. Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Feliz de estar acá. Bueno, tú eres un observador, un consultor de no solamente empresas, sino que de el ministerio, de distintos organismos, por lo tanto tú tienes un conocimiento de cómo funcionan todas estas instituciones y también organizaciones. Aquí el Coordinador Eléctrico Nacional tiene la responsabilidad de que el sistema eléctrico funcione y que no ocurra lo que pasó hace 2 días. El Coordinador Eléctrico Nacional, Paloma lo decía, el 2019 tenía un informe que en sus varias hojas advertía de la exacta falla que ocurrió el día martes, porque dice, ante transferencias elevadas, la contingencia de severidad 6, o sea, la más grande del tramo Nueva Pan de Azúcar, Polpaico, conlleva inestabilidades y tensión que requerirá indefectiblemente de medidas que eviten el desmembramiento incontrolado del sistema. Eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado martes y esto está advertido el 2019. Ante esto, se diseña un plan de contingencia que no se ha aplicado nunca. ¿Cómo te explicas tú que una posible falla que está identificada hace 6 años no se hubiera hecho nada? Es una situación bien particular, creo yo. Primero, destacar que quizás el momento en que ocurrió la falla es súper desafortunado porque el sistema eléctrico chileno tiene 2 puntos en los cuales quizás está un poco más abierto a sufrir este tipo de problemas, que es uno en verano y sobre todo en horario diurno cuando hay mucha generación solar y baja demanda, que es el mes de febrero, y el otro es en la época de invierno. Entonces justo tuvimos la mala suerte que pasó este evento en esta época y quizás recapitulando un poco, la información que manejaba el coordinador ya en el año 2019 es que el sistema necesitaba estructurar un plan de defensa ante estas contingencias extremas. ¿Ya? Y ese plan efectivamente se diseñó, se desarrolló, pero al parecer, al menos por la información que nosotros hemos recabado, ese plan en alguna de sus partes nunca fue ejecutado. ¿Ya? Ya, ¿y por qué el coordinador no tiene una atribución para obligar a las empresas? Porque hemos visto a través de distintas fuentes que incluso hemos visto correos entre el coordinador y las mismas empresas a las que mandata subsanar esta falencia que puede generar este corte masivo. Y lo que recibe de las empresas son solo peticiones de postergación de implementación de este plan, porque necesitan llevar a cabo licitaciones para contratar a los equipos que son necesarios para hacer estos cambios y hasta comienzan el coordinador a pedir esto el año 2020 y en agosto del 2024 todavía las empresas no habían iniciado la licitación. ¿Por qué el coordinador es tan laxo frente a las empresas? En realidad no sabría decir, no tengo argumentos algunos para discutir sobre respecto a las actuaciones del coordinador, pero lo que sí establece, lo que sí es claro es que la normativa establece una exigencia del coordinador que ante estos incumplimientos que eventualmente se pueden dar por parte de las empresas, es el coordinador el ente encargado en nuestra regulación para tomar este caso, informarlo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y que sea la Superintendencia quien entonces se comunique con las empresas responsables de ejecutar las instrucciones que está sugiriendo el coordinador. Ya, por lo tanto, esa es la cadena de responsabilidad. Y esa petición nunca se hizo. Al parecer no. Ya, en eso falló el coordinador. Es parte de sus atribuciones, es parte de las cosas que tiene que cumplir el coordinador y eventualmente es algo que falló. Ya, porque el coordinador es el que conoce o es informado de las fallas que presenta el sistema, porque la SEC no tiene cómo saberla, sino que actúa cuando se denuncia. ¿Es así? Sí, pero en el intertanto, hablando sobre todo de cómo evitar el problema que ocurrió, hay otras medidas que eventualmente se podrían haber tomado. Por ejemplo. Lo que hay que ver y hay que revisar durante los próximos días y quizás durante los próximos meses es si efectivamente el punto de operación en el cual el sistema se encontraba operando en ese momento
era un punto de operación seguro, ¿ya? En el sentido de que este tipo de fallas, la regulación establece que evidentemente pueden ocurrir. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos que este tipo de fallas pueden ocasionar en el sistema? La regulación establece de que ante este tipo de contingencia, lo que sí puede pasar es que este sistema se separe en islas, ¿ya? Que son islas asíncronas porque cada una hace lo que quiere, lo que puede hacer, y que cuando este evento ocurre, lo que no puede pasar es un apagón total, ¿ya? Eso lo establece claramente la regulación. Ya, Y pero lo que eso sí es puede lo que pasar... no se implementó. Exactamente. Porque eso estaba advertido, Eso que podía pasar. Pero había que poner 2 clips que no se pusieron para que Claro. no se cortara entera la línea. Pero lo importante también es que... Digo yo 2 clips. Lo que pasa es que hay que separar un poco la discusión simplista. respecto de lo que debiese haber pasado, pero también hay otra discusión en paralelo que tiene que ver con respecto al punto de operación, porque incluso hay reportes del propio coordinador indicando que ante transferencias superiores a los 1.600 megawatts, el sistema, aún contando con este plan de contingencia, plan de defensa ante contingencia extrema implementado, el sistema igual se podría haber expuesto a un apagón total, ¿ya? Y en este caso... Y en este caso el punto de operación efectivamente fue mayor a los 1.600 megawatts. Entonces la pregunta que ahí subyace todavía es que una discusión en paralelo respecto de la implementación del plan de defensa ante contingencia, pero la otra discusión también tiene que ver con respecto al punto de operación en el cual estamos operando el sistema, ¿ya? Y eso también hay que hacer una discusión al respecto y hay que averiguar quiénes tienen su responsabilidad y determinarla. Porque acá, independientemente del coordinador, cada empresa tiene una responsabilidad de por sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el coordinador en este caso, como te digo, hay que seguir averiguando porque el coordinador en su rol lo que realiza es la coordinación de los distintos actores. Y esos actores pueden o no pueden seguir las instrucciones que emite el coordinador en la operación en tiempo real. Y por lo tanto, cualquier desviación sobre las instrucciones de la operación del coordinador puede redundar en transferencias de flujo por sobre los montos que el coordinador está observando y por lo tanto también pueden ser parte de la responsabilidad respecto a lo que está ocurriendo en el sistema. Ya, perfecto, pero el coordinador, como tiene la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico al país, esa es finalmente en eso termina su misión, esa es su principal tarea. No pueden no responderle las empresas o responderle con esta cantidad de dilaciones que el coordinador acepta. Es que el coordinador en este caso, por ejemplo, en cuanto a la operación en tiempo real, el coordinador no es el encargado de operar las centrales, no, por supuesto, sino que son las empresas eléctricas encargadas de operar las centrales y el rol del coordinador es instruir esa coordinación. Ya, pero cuando se instruye cuando se instruye un cambio y ese cambio no se materializa, el coordinador el día de ayer tiene una responsabilidad de denunciar. Exactamente, dice que él no tiene la responsabilidad de fiscalizar, pero es contradictorio porque él tiene la responsabilidad de garantizar la operación. Sí, o sea, en la regulación, o sea, en nuestra regulación, el coordinador no tiene el rol de fiscalizador. Toda esa responsabilidad recae totalmente en la SEC. ¿Ya? Pero cuando se denuncia. Exactamente. Lo que sí tiene que el coordinador hacer es efectivamente presentar la denuncia al respecto. Ya, y si no la presenta... Es que hay una responsabilidad legal al respecto. Ya, no la presenta. Pero ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Quién fiscaliza al coordinador eléctrico nacional? No tenemos ese ente en Chile. No tenemos un ente que en paralelo esté monitoreando el actuar del coordinador, ¿ya? En otras jurisdicciones, en otros países, se montan sistemas en los cuales existe quizás una cadena de stakeholders que están preocupados de la operación del sistema y que por lo tanto hay un comité respectivo en paralelo monitoreando el actuar del operador de red, ¿ya? Eso existe en otras jurisdicciones y en el caso chileno ligeramente no existe, ¿ya? Entonces hay una falla en la orgánica del sistema de energía en nuestro país, así de grave. Es algo que se ha venido discutiendo desde la creación del coordinador. O sea, desde el año 2017, cuando se creó el coordinador como organismo, la necesidad de contar con un equipo de expertos integrado quizás por una serie de académicos, el mundo privado, etcétera, de manera de ir monitoreando el actuar del operador de red,
es algo que desde los inicios de la creación del coordinador se sintió como necesario. ¿Ya? Que eso es lo que hacen ellos, son estos expertos y que se eligen con bastante acuciosidad. Pero no hay un ente superior al que respondan. Exactamente, sí. O sea, el único ente al que responde es ante la superintendencia. ¿Ya? Y eso, evidentemente, ante denuncias que los propios coordinados pueden hacer, ¿ya? Que las empresas pueden hacer, o el propio coordinador va a hacer, pero el coordinador, evidentemente, no se va a autodenunciar. Exactamente. Ya, por lo tanto, para que esto no ocurriera, habría que crear otro organismo o darle atribuciones distintas a la SEC. En general, lo que se ha visto es que la SEC, con todo lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, y no tiene que ver solamente con lo que ocurrió con el evento de hace 3 días atrás, sino que también con los apagones que tuvimos durante el invierno y una serie de cambios que está teniendo la industria eléctrica, pareciera que la orgánica de la SEC está totalmente superada respecto a lo que está ocurriendo en la evolución del sistema eléctrico. Y por lo tanto, al menos desde mi perspectiva, creo que habría que pensar en crear otro ente relativo a efectivamente monitorear no solo las condiciones de operación, sino que también las condiciones de la evolución del mercado eléctrico, las instrucciones que se están dando en tiempo real, y así una serie de complejidades. Y esa es una tarea para el Ministerio de Energía. Efectivamente, sí. Sí, tendría que ser quizás una solución diseñada por parte no solo del Ministerio de Energía, sino que también de la Comisión Nacional de Energía, para empezar a pensar en este tipo de cuerpos que puedan operar en paralelo del coordinador de manera de ir monitoreando sus actividades. Porque, por ejemplo, pensando en lo que ocurrió el año pasado en agosto, hoy día, aparte de las sanciones a las que se exponen las empresas que todavía no conocemos, no hay nada que haya mejorado para que esas empresas funcionen mejor ante una eventualidad parecida. O sea, las empresas toman medidas respecto, sí, por supuesto. O sea, el programa de podas se tiene que ejecutar. Cuando venga la temporada de invierno, hay tareas que están programadas para ejecutar por parte de las empresas. Y, efectivamente, de hecho, la misma línea que falló, esa línea tiene un programa de mantenimiento la próxima semana y la subsiguiente, de manera de enfrentar problemas técnicos que puedan aparecer durante la operación del invierno. ¿Ya? Por lo tanto, claro. Ahora, tú dirías que este problema, porque también se ha criticado mucho que falta inversión, que por ejemplo esto no habría pasado si hubiera existido otra línea de transmisión en paralelo. ¿Es un problema de falta de inversión lo que ocurrió? O sea, como todo problema sistémico tiene soluciones sistémicas. Yo creo que aquí hay varias cosas que abordar. Una de ellas, sin duda, es la falta de inversión. La redundancia en líneas, por supuesto, puede decir más líneas instaladas en nuestro sistema de transmisión, evidentemente van en la dirección de solucionar este tipo de problemas, pero eso tiene un costo. ¿Ya? Y la pregunta que hay que hacerse efectivamente es a cuánto estamos dispuestos a pagar como usuario de manera de tener un sistema lo más resiliente posible. Pero es una sola parte de la ecuación, porque también hay cuestiones relativas a la regulación que se tiene que mejorar, a los mismos procesos que tiene el coordinador, porque en el mismo caso de la falla, hay límites duros que el propio coordinador ha indicado como límites seguros de operación, que se han ido superando en la operación en tiempo real. Lo que vimos. Que es lo que vimos ahora. Y el problema es que la falla que ocurrió es una falla de muy baja probabilidad, pero si ocurre, efectivamente genera los efectos que generó. Y por lo tanto, como te digo, en general, el contar con soluciones para esta problemática no solo depende más de infraestructura, ¿ya? Sino que también depende de otra serie de cosas. Mejora de la regulación, mejora de los códigos operativos, más infraestructura, por supuesto, y así una otra serie de temas. Ahora, tú dices, se inyectó más energía al sistema de lo que el sistema era capaz de resistir. Según los informes del propio coordinador. Ya, pero eso es distinto a lo que también se está diciendo de que hubo una operación no deseada. ¿Qué fue lo que generó el problema entonces? Lo que pasa es que la operación no deseada redunda en una contingencia extrema, ¿ya? Pero como te decía anteriormente, nuestro sistema debería estar preparado para enfrentar una contingencia extrema, ¿ya? Después de que ocurra una contingencia extrema, lo que puede pasar en nuestro sistema es que tengamos
pérdida de suministro en algunos clientes, pero lo que no puede pasar es que nos vayamos a un apagón total, ¿ya? Nosotros diseñamos el sistema de esa manera y eso es efectivamente lo que debiese estar implementado, ¿ya? Ya, y porque uno dice también las responsabilidades sirven para arreglar y para que en un futuro no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Pero cuando las responsabilidades están tan diluidas, finalmente la responsabilidad no es de nadie. ¿Qué es lo que ves en este caso? Bueno, yo creo que en este caso, si uno indaga un poco respecto a los eventos que ocurrieron durante el último tiempo, debiese ser posible estipular responsabilidades, ¿ya? Responsabilidades respecto de las instrucciones que se utilizaron, se comandaron durante ese día, responsabilidades también respecto de los propios procesos que hizo el coordinador anteriormente, responsabilidades de las empresas del por qué dilataron tanto la implementación de este plan de contingencia plan de defensa ante contingencia extrema. Entonces, si uno sigue esa cadena de eventos, debiese ser posible determinar responsabilidades en el actuar tanto del coordinador como también de las empresas. Pero quizás también lo que va a ocurrir es que va a quedar parte de esto en una nebulosa respecto a la regulación, porque la regulación tampoco no es tan clara en algunas materias, quizás son muy específicas para hablar en este momento, pero que también de alguna manera dejan un poco un manto de duda respecto de lo que efectivamente tiene que hacer el coordinador. Uh-huh. Cuando se apunta al ministro Pardo, ¿es injusto? Es que el ministro, al menos en mi humilde opinión, ante lo que ocurrió, yo creo que no está exento de responsabilidades. O sea, Uh-huh. Al menos de la falla que ocurrió y los efectos que provocó esa falla, ¿no? Y cuando nos retrotraemos a 6 meses atrás, lo que pasó básicamente con Enel, en ese momento la comisión del Senado le pidió al ministro qué va a hacer para que esto no ocurra, no vuelva a ocurrir. Ahí sí tiene alguna responsabilidad que tomar, pues tú decías, las empresas también tienen que hacer lo que tienen que hacer. No es responsabilidad del ministro, ¿o sí? Lo que pasa es que la forma en que opera nuestro mercado, nuestro sistema, es que uno puede decir a las empresas la forma en que tienen que proceder, ¿ya? Este es el claro ejemplo de esto. Uno le puede decir a las empresas cómo proceder, pero pueden haber razones, pueden haber efectivamente razones fundadas de dilatar las cosas, dificultades en la implementación de lo que se le está exigiendo y por lo tanto que lo que uno instruye no se cumpla. Entonces, claro, al final del día, ¿de quién es la responsabilidad? A mí me llama la atención la laxitud de la coordinadora frente a las empresas, porque hubo 6 años prácticamente para que materializaran y pudieran subsanar un problema que se detectó el 2018-19 Sí. y que parece que está repetido en todos los informes que Lo vienen que pasa es que anualmente. también la solución en sí también va mutando, porque cuando uno diseña un plan de defensa, ese plan de defensa va a ir mutando respecto de lo que va ocurriendo en el sistema, y el sistema es un sistema ya debe dinámico. estar superado, claro. No, en el sentido de que uno puede planificar un plan y si ese plan se dilata en su implementación, las condiciones del sistema van a cambiar, claro, y por lo tanto ese plan tiene que ser revisitado y modificado en su actuar. Y por lo tanto, si es que ya se retrasa su implementación, cuando venga su nueva revisión, el plan que se diseñó va a estar obsoleto. Entonces vamos a tener que cambiar. Es algo dinámico. Uno no hace un plan hoy día para que dure durante los próximos 20 años, sino que el sistema es totalmente dinámico y por lo tanto ese plan se tiene que estar constantemente revisitando y ejecutando de manera que efectivamente sea efectivo. Respecto a las condiciones de operación en cada una de las centrales, ¿te llamó la atención que hubiera, por ejemplo, 3 intentos de introducir una central y que no respondiera? Porque eso sí que debiera estar funcionando y que cuando se dice... Lo que pasa es que el ejercicio de recuperación de servicio es algo también que depende no solo de la propia capacidad de la central de encender, sino también de lo que está pasando en las cargas que uno está tratando de conectar, ¿ya? Yo creo que la mayor dificultad del evento que pasó es la indisponibilidad de señales, ¿ya? Eso también es algo muy difícil. Estaban a ciegas. Claro, básicamente uno está tratando de recuperar un servicio y parte del monitoreo de las distintas variables importantes del sistema eléctrico están disponibles. Entonces,
Se ha hablado poco de eso, de la responsabilidad de esa empresa de mantener la comunicación, el sistema de comunicaciones que no funcionó. Aparentemente no estaban los técnicos. No lo sé, desconozco. Bueno, es materia de la investigación, de esta larga investigación que esperamos tenga resultados y tenga cambios. Carlos Suazo, consultor en energía específicamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, dándonos una mirada un poco más distante y menos apasionada de todos los que están involucrados. Así que muchas gracias. Gracias a ti.